Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Con lo prometido es deuda. Bueno, ya empiezo a mover de vuelta el pizarrón. Vamos a tratar de presentar sucintamente los argumentos de Menguerin y Sugar como para cerrar la discusión sobre el debate presidencialismo versus parlamentarismo. Menguerin y Sugar en el año 97 escriben la primera versión en inglés del libro que después en el 2002 se traduciría al castellano, que lleva por título Presidencialismo y Democracia en América Latina. Fundamentalmente el propósito de la obra de Menguerin y Sugar, y ustedes tienen para leer solamente la introducción, el capítulo 1 y la conclusión, es discutir esta cuestión vinculada al problema que genera el presidencialismo en torno a la gobernabilidad y a la estabilidad democrática. Ellos encaran el estudio con un alto grado de escepticismo y en realidad lo que pretenden es probar, si es que cabe el término, si efectivamente la tesis de Linz respecto de las causales del derrumbe democrático en América Latina son resultado del diseño institucional presidencial o si en realidad hay otras causales que pueden explicar no solo los derrumbes democráticos en América Latina, sino fundamentalmente analizar las supuestas ventajas que puede llegar a tener efectivamente el diseño presidencial. Entonces, lo primero que ellos van a hacer es partir de esta idea de que ellos tienen una postura escéptica en relación a la tesis de que el presidencialismo genera problemas de gobernabilidad y estabilidad. Van a hacer una revisión de los argumentos de Linz, no es el objeto de este video, volver a revisar esos elementos o las críticas que Linz realiza sobre el presidencialismo, pero sí lo que van a hacer es plantear dos cuestiones centrales. En primer lugar, se van a concentrar en las dinámicas de funcionamiento del presidencialismo y en segunda instancia lo que van a tratar de hacer es de ver en qué medida el diseño presidencial desde sus dispositivos institucionales produce ventajas de funcionamiento en contraposición a las supuestas desventajas que per se Linz y otros le asignaban al diseño presidencial. De ahí entonces que el supuesto central del que partan, como cualquier análisis de esta naturaleza, es que las instituciones afecten el funcionamiento. Es decir, las instituciones políticas, esto es las reglas de juego, el diseño institucional, la matriz de organización del gobierno va a tener un impacto decisivo sobre cómo ese gobierno va a funcionar y cuáles van a ser las variables o los factores que intervengan en ese funcionamiento. En este sentido es cuando ellos van a introducir la variable sistema de partidos, ¿sí? Y fundamentalmente cómo las instituciones del diseño presidencial inciden, o del diseño electoral, mejor dicho, en un contexto de presidencialismo, inciden para la conformación de un determinado sistema de partidos y cómo el comportamiento de ese sistema de partidos afecta el funcionamiento de la democracia presidencial. Ellos van a hacer un análisis y van a dar una cantidad de elementos para definir la naturaleza democrática de un régimen presidencial y luego se van a concentrar en los elementos específicos del presidencialismo. No voy a entrar yo en este video en detalles sobre los elementos definitorios del presidencialismo, eso es algo que hemos visto en textos anteriores, pero fundamentalmente vamos a quedarnos con el elemento central, ¿sí? El presidencialismo tiene dos condiciones. En primer lugar, un poder ejecutivo electo popularmente, ellos hacen la disquisición en relación a la cuestión de la intervención de un órgano intermedio, como puede ser el colegio electoral, un poco suscriben la tesis Sartori, ¿no? Digamos, es electo popularmente a la manera directa o a la manera directa. Pero la otra condición fundamental del diseño presidencial, y para hablar de democracia presidencialista, es la cuestión del origen y supervivencia separada del poder ejecutivo y el poder legislativo. Como el rasgo central, ustedes van a ver que a lo largo del texto ellos permanentemente van a contraponer sus argumentos y su análisis sobre las ventajas y desventajas del presidencialismo en función de las supuestas ventajas o las mentadas ventajas del parlamentarismo. Piensen que detrás del argumento de Menguerin y Sugar está tratar de resolver la cuestión de normativa que tenía el planteo de Linz y otros en relación a que no necesariamente existe per se una mejor forma de gobierno. Lo que van a plantear entonces es un análisis sobre las debilidades o ventajas que tiene el diseño presidencial y fundamentalmente se van a concentrar en tres rasgos centrales, dos que son los atributos que para ellos son específicos a la hora de pensar la definición de un presidencialismo y luego una característica que algunos lo dan como una atribución del diseño constitucional, del diseño institucional y otros no, pero en principio vamos a tomarla también como un elemento definitorio de las características de un presidencialismo, aunque no exclusivo, ¿sí? La primera característica institucional de los presidencialismos sabemos es el mandato fijo, ¿no? Linz nos dice que los mandatos fijos producen tres problemas. Generan rigidez institucional,
producen oportunidades, eso es un contexto institucional que genera más oportunidades para la emergencia de liderazgos débiles, y a la vez, y contraponiendo esta idea de la eventualidad de liderazgos débiles, el mandato fijo no supone que alguien que pueda haber sido exitoso en el ejercicio de la presidencia pueda continuar indefinidamente en el ejercicio de la presidencia. Por lo tanto, si bien el mandato fijo puede generar problemas de liderazgos débiles o inclusive en algún momento pensar en la eventualidad de los outsiders, ¿sí? Lo cierto es que también puede generar, mejor dicho, el resultado inverso. Es decir, que liderazgos exitosos, presidentes exitosos, no logren terminar, mejor dicho, logren terminar su mandato, pero no logren permanecer por una enorme cantidad de tiempo, como sucede con los premier en los diseños parlamentarios. La segunda condición que genera un problema es esta idea del origen y supervivencia separada entre el Ejecutivo y el Legislativo, y la desventaja que eso supone es la construcción de gobiernos de minoría. Y ahí es donde Mainwaring y Sugar ponen el acento en relación a que empieza a aparecer el argumento de la configuración del sistema de partidos. Esto es, los diseños institucionales, las formas de gobierno no operan en el vacío. Los actores políticos, que en definitiva producen presidentes, representantes a las cámaras, son integrantes de los partidos políticos, y por lo tanto, cuando nosotros pensamos en la situación de mayorías o minorías en relación al diseño presidencial, estamos mirando el comportamiento del sistema de partidos y estamos mirando las características que tienen los partidos que integran ese sistema de partidos. Quedémonos con esta idea de que la desventaja es que la organización y supervivencia separada produce o genera con mayor probabilidad gobiernos de minoría. Y por último, la condición de unipersonalidad del cargo, esta idea de que el presidente es el vértice del sistema político, ¿no? Digamos que es el premio mayor, la unipersonalidad, yo les puse acá abajo mayoritarismo, o como solemos decir, el ganador se lleva todo. Lo primero que hay que mencionar es que esta condición no es exclusiva, ¿sí?, del diseño presidencial. La condición mayoritaria o del ganador se lleva todo tiene más que ver con cómo se eligen los representantes. Inclusive nosotros sabemos que diseños parlamentarios se construyen sobre modelos mayoritarios. Westminster, como señaló Liebhardt, es el prototipo de un gobierno mayoritario, pero fundamentalmente la condición del mayoritarismo, del ganador se lleva todo, que es el resultado del dispositivo institucional de que el premio mayor no se puede dividir porque solamente puede haber un presidente. Entonces eso no genera alternativas, no genera incentivos, no es fácil distribuir ese premio porque quien es presidente, digamos, la idea es que el otro perdió exactamente lo que yo gané. Produce dos cuestiones. En primer lugar, una creciente inestabilidad política, y por otro lado, muy pocos incentivos a la coalición. Frente a esas desventajas o esos mentados problemas del presidencialismo, Mainwaring y Sugar le van a contestar que en realidad cada uno de estos elementos puede generar un resultado de funcionamiento que en realidad es positivo. Es decir, que el presidencialismo, a partir de estas características institucionales, puede ser evaluado con una mirada de ventajas del presidencialismo. Al mandato fijo, y a la idea de que el mandato fijo se corresponde, ¿no?, digamos, con el origen y supervivencia separada de Ejecutivo y Legislativo, y ya aparezco un disco rayado repitiendo esto, lo que fundamentalmente Mainwaring y Sugar van a encontrar es que esa condición lo que hace es generar mayor oferta al votante. El votante tiene la capacidad de decidir bajo criterios diferenciados con qué premisas va a elegir un presidente y con qué premisas o bajo qué principios o con qué idea de representación va a elegir a los representantes a la Cámara de Diputados o al Senado. Ellos en algún punto no analizan demasiado en profundidad la cuestión del bicameralismo, en algún momento dicen algo así como por motivos de simplicidad vamos a manejarnos con un Congreso unicameral, pero en cualquier lado, digamos, el argumento respecto de que presidente, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo se eligen de manera diferenciada, imponen diferentes criterios al votante para decidir, y por lo tanto hay más opciones, más instancias en las que el elector puede expresar sus intereses y sus valores. La segunda cuestión vinculada al mandato fijo tiene que ver con la inestabilidad de los gabinetes, ¿no? Digamos, es cierto, o podría ser cierto, que el mandato fijo podría pensarse como una condición de rigidez. No menos cierto es que el mandato fijo también podría pensarse como que genere estabilidad en el equipo de gobierno. No voy a entrar en las discusiones sobre la no responsabilidad parlamentaria del gabinete y cómo eso refuerza eventualmente. No estamos discutiendo hiperpresidencialismo o variantes del presidencialismo que tienden a fortalecer los rasgos tal vez
más mayoritarios y menos consociativos del diseño presidencial. Pero sí me interesa que puedan entender que la cuestión del mandato fijo puede ser leída como una cuestión de rigidez o puede ser leída como la contracara en frente a la estabilidad de gabinetes a la hora de pensar en la estabilidad del equipo de gobierno. La otra condición o el otro resultado que produce el presidencialismo es esta idea de que permite una mayor responsabilidad y una mayor identificabilidad de los responsables políticos, ¿no? Digamos, la famosa accountability electoral. Incluso ellos van a plantear que aun cuando un presidente o un diputado o un senador se retire del cargo público, en tanto y en cuanto no se retire de la vida política, eso permite o sigue garantizando la posibilidad de identificar los responsables del proceso de toma de decisiones, ¿no? Digamos, es como si en los diseños presidenciales ellos imaginaran que el elector conserva casi por tiempo indefinido la eventualidad de sancionar a la política a partir del voto, ¿no? Digamos, en cada nueva elección yo tengo la posibilidad de seguir sancionando frente a comportamientos pasados. Por supuesto, eso es mucho más fácil cuando lo pensamos en términos de los formatos de organización de partidos políticos, ¿no? Digamos, la persistencia de las etiquetas partidarias también favorece este proceso de accountability electoral o vertical. Por último, como respuesta a la cuestión de la unipersonalidad y el mayoritarismo, ellos van a plantear que por diseño el presidencialismo es un diseño de frenos y contrapesos y que en todo caso ese propio diseño de frenos y contrapesos ya de por sí genera un dispositivo institucional que genera mayores ventajas y que busca limitar en algún punto el supuesto mayoritarismo derivado de la unipersonalidad del cargo. En este contexto y a partir de este análisis, lo que ellos van a plantear entonces es que sí es cierto que las instituciones afectan el funcionamiento y que de estos dispositivos institucionales del presidencialismo nosotros podemos extraer, además de los problemas que plantea Lins, tal vez algunas ventajas en torno al funcionamiento. Lo que tenemos que evaluar es las capacidades que tienen los presidentes. Para poder entender los diseños presidenciales tenemos que evaluar la capacidad presidencial. Y la capacidad presidencial, van a decir Meguiar y Sugar, depende de la correlación o de la relación, mejor dicho, que exista entre los poderes presidenciales. Cuando hablamos de los poderes de los presidentes, vamos a estar pensando en dos tipos de poderes, los poderes constitucionales y los poderes partidarios. Los poderes constitucionales y los poderes partidarios y cómo sea su relación y su interacción nos va a dar una medida de la capacidad presidencial para poder hacer que el gobierno funcione, para poder tomar decisiones, ¿sí? En este sentido, lo primero que van a plantear es la diferenciación que existe entre los poderes constitucionales, que son las atribuciones delegadas o asignadas a los presidentes por la propia Constitución, o sea, las primeras reglas de juego, nuestras primeras instituciones, para poder distinguir entre poderes proactivos y poderes reactivos. Lo proactivo del poder presidencial o lo reactivo del poder presidencial va a estar en función de la capacidad que ese poder le otorga al presidente para modificar el status quo de manera unilateral o para retener o para defender el status quo vigente frente a un Congreso que puede intentar modificar ese status quo. Es decir, que cuando nosotros pensamos en los poderes del presidente, cuando pensamos en el funcionamiento del presidencialismo, cuando pensamos de qué depende la probabilidad de que se tomen decisiones, entonces de que el gobierno sea efectivo, de que no se dé esa situación de parálisis decisional que Lins le adjudica naturalmente al diseño presidencial, Meguiar y Sugar ponen la mirada sobre cómo son las capacidades institucionales de los presidentes per se, cuáles son esos poderes de los que gozan y a la vez cuál es la relación que el presidente tiene con el partido político que lo llevó al cargo, ¿no? Digamos, un poco reconociendo esta bidimensionalidad de la condición presidencial, de que el presidente es jefe de Estado y a la vez es la opción de una posición relativamente mayoritaria en la sociedad y en esa condición es jefe de gobierno, es decir, es el máximo representante de una parte de la sociedad. Aparece entonces la cuestión de tener que entender cuál es el contexto partidario en el cual ese presidente va a operar. Y ese contexto partidario es el que nos va a dar la condición de posibilidad para tomar decisiones y para que en definitiva la agenda presidencial pueda pasar el Congreso. En este sentido, entonces, va a plantear la interacción de los poderes constitucionales y los poderes partidarios. Y los poderes presidenciales van a ser el resultado de las capacidades per se que el presidente reciba a partir del diseño constitucional y cuál sea la relación del presidente con el partido
que él tiene en el Congreso. Es decir, que cuando hablamos de los poderes partidarios, hablamos de la relación del presidente con su partido. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, va a decir Maybury Sugar, es tratar de analizar cuáles son las condiciones respecto a las cuales se configura la fortaleza partidaria de un presidente. En primer lugar, lo que ellos van a evaluar es la cuestión de la fragmentación del sistema de partidos. Qué tan dispersas o qué tan concentradas están las preferencias del electorado. La fragmentación del sistema de partidos sabemos que es en parte el resultado de los sistemas electorales, de las reglas de la competencia, de esas reglas para el acceso, no de ejercicio, ¿sí? Las reglas del acceso al gobierno, pero fundamentalmente también son el resultado de clivajes históricos de los ciclos electorales. Cuando pensamos en los ciclos electorales, ellos están pensando en el grado de concurrencia que existe entre la elección entre el legislativo y el ejecutivo, toda vez que lo que nosotros tenemos que buscar a partir del diseño electoral es no vulnerar ese principio de origen y supervivencia separada, pero a la vez los partidos políticos son los que nos permiten a nosotros redefinir la matriz de relaciones entre ejecutivo y legislativo. Cuando ellos se concentran en la naturaleza de los poderes presidenciales, lo que van a estar buscando ver es eso, es cómo la relación que tiene el presidente con su partido y las características que tenga el sistema de partidos va a incidir en la relación entre el ejecutivo y el legislativo, que desde la fría letra constitucional uno podría pensar que es naturalmente de conflicto o que naturalmente podría producir gobiernos en minoría, cuando en realidad la condición de minoría o mayoría del presidente y la capacidad presidencial depende de la articulación de estos poderes partidarios. Cuando ellos se concentran en analizar el número de la fragmentación o el grado de fragmentación del sistema de partidos, van a mirar el número efectivo de partidos, ese índice para calcular el nivel de dispersión. Y por supuesto la lógica va a ser bastante simple, ¿no? Digamos, a menor grado de fragmentación, mayor probabilidad de que los presidentes tengan amplios poderes en esta relación entre poderes constitucionales y partidarios. Altos niveles de fragmentación generan presidentes naturalmente más débiles desde la capacidad que tengan los poderes partidarios de amplificar estos poderes constitucionales. Lo siguiente que van a mirar para analizar la relación entre poderes constitucionales y poderes partidarios es la cuestión vinculada al tamaño del partido del presidente. Esto es cuántas bancas tiene el partido del presidente en el Congreso. Así de simple, y eso es una medida que está en función también del grado de fragmentación. Y por último se van a concentrar fundamentalmente en la cuestión de la disciplina partidaria. Van a hacer un análisis detallado sobre la cuestión de la disciplina partidaria. A mí me interesa básicamente dos cosas destacar de la disciplina partidaria. En primer lugar, entender que la disciplina partidaria es el resultado de dispositivos institucionales que solemos llamar sistemas electorales o reglas electorales. Pero, ¿qué de las reglas electorales son las que inciden en la construcción de disciplina partidaria o en la probabilidad de tener partidos disciplinados? Todo lo que tenga que ver con los procedimientos de selección de candidatos, la conformación de las listas y fundamentalmente el valor de las etiquetas partidarias. Esto es, si el voto es a candidato o el voto es a partido. Ustedes van a ver que ellos hacen un análisis muy detallado de los tipos de listas. Yo no voy a entrar en este video en el análisis detallado de los tipos de listas. Eso está en el cuadro, creo que es el cuadro 6. Pero sí fundamentalmente me interesa que entendamos que la manera en la que se eligen los candidatos, quien define el orden de las candidaturas y el peso relativo de las etiquetas partidarias tiene un impacto sobre la probabilidad de contar con partidos disciplinados. La ecuación es fácil. A mayor disciplina partidaria, menor probabilidad de debilidad presidencial. Siempre y cuando estemos en un escenario de gobierno unificado. Porque la disciplina partidaria también puede darse en escenarios de gobierno dividido, esto es, el partido del presidente es el partido A, pero no tiene la mayoría, de vuelta, el tamaño del partido del presidente en el Congreso, no tiene la mayoría en el Congreso, el Congreso es dominado por el partido de la oposición, y el partido de la oposición es un partido altamente disciplinado. Eso genera un presidente con muy baja capacidad para poder pasar su agenda legislativa, para poder tomar decisiones, y fundamentalmente, dice Maybury Sugar, lo más probable es que eso genere que el presidente recurra permanentemente a los poderes reactivos para defender el status quo frente a las modificaciones que plantea la oposición en el Congreso, o bien que se mueva hacia una estrategia de gobierno por decreto
o que en algunos casos puede intentar construir una coalición legislativa, pero con poca probabilidad de que le respondan y que le generen lealtad. Sobre el tema de la lealtad me interesa que volvamos a la cuestión de la disciplina partidaria, no pensada como un obstáculo porque el Congreso es dominado por la oposición, sino como una ventaja en esta ampliación de los poderes constitucionales que otorgan los poderes partidarios. Cuando nosotros nos encontramos con sistemas de partidos donde los partidos son altamente disciplinados, lo que vamos a encontrar es un escenario político de previsibilidad. Sabemos que las instituciones reducen la incertidumbre, generan previsibilidad en el comportamiento de los actores. Esa previsibilidad sobre la conducta disciplinada de los partidos políticos en el Congreso le va a generar al presidente mayores probabilidades de confiar en los líderes parlamentarios sobre los que pueda o construir una coalición o eventualmente encontrar socios puntuales para cada momento decisional. Aumentan los grados de confianza, ¿sí? Digamos, la cuestión de la previsibilidad del resultado, los niveles de confianza entre los líderes y a la vez se reduce la incertidumbre ante el electorado. Los sistemas de partidos que cuentan con partidos disciplinados y cuya disciplina partidaria se ve efectivamente en la arena legislativa en particular, suelen tener un impacto sobre los niveles de incertidumbre que la sociedad tenga respecto de los partidos políticos. Si sabemos que los partidos políticos simplifican la política, porque en definitiva nos dicen quién es quién, en la medida en que el comportamiento regular del partido en puestos de representación es de disciplina, eso contribuye a reducir la incertidumbre. Si la incertidumbre política es baja en relación a los actores de la política frente al electorado, eso aumenta la cuestión de la responsabilidad y la identificabilidad y por lo tanto genera, digamos, una especie de ciclo ventajoso, no vamos a decir virtuoso, en la lógica del funcionamiento del presidencialismo. Entonces, lo que tratan de hacer en esta revisión es poner los términos del debate, pero salir de la pregunta normativa, abandonar la pregunta de cuál es la mejor forma de gobierno y empezar a evaluar la eficacia de los diseños institucionales a partir de su funcionamiento. Van a entender que este planteo respecto a los problemas de estabilidad y gobernabilidad que plantea el presidencialismo y respecto de los cuales ellos son profundamente escépticos, tiene un sesgo histórico y un sesgo geográfico para ser pensado. En principio, me parece que esto es lo central para poder entender la cuestión de las ventajas, desventajas y el proceso de analizar la relación entre diseño institucional y sistema de partidos desde la premisa de que las instituciones afectan el funcionamiento y el comportamiento de los actores que son los encargados de tomar decisiones.